Mucho antes que los famosos exploradores de América, Mansa Musa gobernó el vasto imperio de Malí desde 1312 hasta 1337. Nacido en 1280 en la actual Malí, era nieto de Sundiata Keita, el fundador del imperio malí. Este imperio, una vez conocido como Manden Kurufaba, comprendía una porción asombrosa de África Occidental en su apogeo. La historia de la inimaginable fortuna de Mansa Musa tiene sus raíces en el lucrativo comercio de oro y sal. El oro, el brillante tesoro de la antigua África, abundaba en el sur. Al mismo tiempo, el desierto del Sahara tenía vastas reservas de sal de crucial importancia. El intercambio de estos productos creó una compleja red comercial que Mansa Musa transformó en su beneficio. Después de ascender al trono, Mansa Musa pensó en reforzar su reino, aumentando la riqueza que fluía hacia él. Sus políticas económicas de gran alcance incluyeron la gestión del comercio con prósperos socios comerciales transsaharianos. Al afirmar el control sobre rutas comerciales vitales y mercados clave, el imperio de Malí acumuló gradualmente una cantidad sustancial de riqueza. Las maniobras económicas estratégicas de Mansa Musa le permitieron no solo controlar el crucial intercambio de oro y sal, sino también grabar a las caravanas que pasaban por su reino, aumentando la riqueza de su reino. Sin embargo, Mansa Musa no es recordada únicamente como una astuta persona de negocios. Era un musulmán devoto y decidió emprender el Hajj, la peregrinación a la Meca, en 1324. Es este viaje sagrado el que lo transportó de ser el gobernante más rico de su tiempo a convertirse en una de las figuras más famosas de la historia islámica. Para el épico Hajj, Mansa Musa hizo extensos preparativos y trajo consigo un vasto séquito. El viaje en sí estuvo lleno de demostraciones de su fabulosa riqueza, que imprimieron de manera indeleble los recuerdos de todos los que lo presenciaron. Fiel a su carácter, la generosidad del emperador de Malí no tenía límites. Distribuyó constantemente lingotes de oro a los pobres a lo largo de su ruta. Su munificencia inigualable provocó un aumento sin precedentes en el costo del oro, lo que desató una crisis económica en los distintos mercados. A pesar de la agitación que había causado su abundancia de generosidad, la reputación de Mansa Musa siguió aumentando. Fue objeto de admiración, fascinación y envidia. Su opulencia impresionó al destacado erudito y explorador Al-Umari, quien lo conoció en El Cairo durante su viaje. A pesar de los desafíos precipitados por sus decisiones económicas, el imperio de Malí bajo el liderazgo de Mansa Musa recuperó su fortaleza financiera, y siguió siendo un reino próspero durante varios años. Sin embargo, el sueño de Mansa Musa de la perpetuidad de su reino no se cumplió debido a revueltas internas e invasiones externas. Sin embargo, el espíritu indomable de Mansa Musa y sus inmensas contribuciones al arte, la cultura y la arquitectura de África Occidental aseguraron que su reinado no fuera simplemente recordado por su abundante riqueza. Aunque su reino enfrentó inestabilidad después de su muerte, la influencia de Mansa Musa siguió viva, dejando una huella duradera en el paisaje de la historia africana. Hoy, muchos siglos después de su gobierno, el legado de Mansa Musa permanece. Puede que sus territorios se hayan desintegrado, pero su historia aún resuena. La riqueza del hombre, su peregrinación y su impacto en la historia de África Occidental continúan cautivando tanto a eruditos como a laicos. A pesar de su agitada vida, todavía persiste un aire de misterio en torno al alcance exacto de las riquezas de Mansa Musa. Algunos relatos implican que fue el hombre más rico de la historia, lo cual no es una afirmación trivial considerando que vivió en una era anterior a los grandes exploradores europeos, una época en la que el potencial de riqueza era tan vasto como la ambición y la perspicacia. El viaje de Mansa Musa, desde un líder local en África hasta la figura más rica y famosa de su tiempo, nos brinda ideas valiosas. Su vida nos recuerda que la verdadera riqueza va más allá de las riquezas materiales, tejiendo elementos de espiritualidad, bondad, conocimiento y cultura en su tejido. Los logros de Mansa Musa deben celebrarse ya que sus ricas contribuciones desempeñan un papel fundamental en la comprensión de este importante período de la historia africana. Sirven de inspiración para las generaciones actuales y futuras, convirtiéndolo en un poderoso símbolo del potencial y la gloria de África. Entonces, no recordemos solo a Mansa Musa por su riqueza. En cambio, exploremos y apreciemos cómo su vida dio forma al curso de la historia de África Occidental, cómo su legado inspiró a generaciones, y cómo su notable historia continúa resonando a través de los anales del tiempo. Y al concluir este increíble viaje siguiendo los pasos de Mansa Musa, podemos decir con seguridad que, si bien muchos pretendientes han ido y venido, él sigue siendo el magnate indiscutible en el ámbito de la riqueza, el hombre más rico de la historia. E incluso si se hubieran acumulado enormes fortunas en las arenas del tiempo, perdura la imagen de un hombre que cambió las mareas de la riqueza simplemente por comprender el potencial económico de su entorno. Mansa Musa, el faro de la historia africana, la personificación del poder y la riqueza, una verdadera leyenda.
Quizás lo más impresionante no sea el tamaño de su tesoro, sino su influencia eterna en la historia económica de África. Su historia es un excelente ejemplo del matrimonio entre la destreza económica y la destreza monárquica, un recordatorio del glorioso pasado de África y una inspiración para su futuro. Mientras reflexionamos sobre la audaz opulencia de Mansa Musa y sus importantes contribuciones, nos quedamos maravillados de su notable viaje. Porque la riqueza de un hombre, ya sea numérica o histórica, deja una huella indeleble en el mundo, cambiando su curso y enriqueciendo su narrativa. Una historia que comenzó a orillas del río Níger, en lo que entonces era un pequeño reino, inspiró y provocó la imaginación de millones de personas en todos los continentes. Hoy continúa desenterrando nuevas capas sobre un príncipe comerciante astuto y comprometido, un monarca audaz, un musulmán devoto y quizás, de hecho, el hombre más rico de la historia. Y aunque nunca sepamos el alcance total de su riqueza, la historia de Mansa Musa sirve para recordarnos, más que cualquier otra cosa, que el verdadero valor de un hombre no se mide por sus riquezas sino por su capacidad para enriquecer a otros, hacia lo cual el gobernante del imperio de Malí mostró una perspicacia incomparable. Celebremos todos la vida de Mansa Musa, el hombre más rico no por las riquezas que poseía, sino por la riqueza de conocimiento, cultura y espíritu que difundió. Sigue siendo el portador de la antorcha de una África próspera, una figura inspiradora que encarna el espíritu de ingenio económico, bondad y unidad. Y así, al final, ya sea que estés inspirado por el encanto de sus riquezas, la saga de su Hajj o la influencia que ejerció, una cosa es incontrovertible. Mansa Musa ha abierto un camino próspero para África, uno que continúa iluminando su historia y forjando su futuro. Con esta exploración, echamos un vistazo a los capítulos de una vida que refleja el viaje victorioso de un líder astuto. Los golpes maestros económicos, la generosidad incesante y la convicción espiritual de Mansa Musa sirven como una base sólida para el magnífico legado que creó y que continúa resonando hoy. Tomémonos un momento para apreciar la rica historia, los variados elementos y el potente emblema que es Mansa Musa. Su aventura, su gobierno, su genio económico y su espíritu profundamente generoso inspiran y cautivan, sirviendo como un componente indispensable de la historia africana y del pasado compartido de la humanidad. Y, sin embargo, considere esto, mientras la narrativa de Mansa Musa, su riqueza, su peregrinación y su impacto combinado en la historia africana continúa escribiéndose y reescribiéndose, ¿quién sabe qué historias de fabulosa riqueza y economía podríamos descubrir en el futuro? ¿Futuro? A pesar del atractivo del misterio, lo que permanece eterno es la notable influencia y la extraordinaria contribución de Mansa Musa a la historia de África. Así que regocijémonos hoy en su recuerdo, apreciando las riquezas que trajo a su pueblo, y el rico legado que nos ha dejado para que las apreciemos y apreciemos. De hecho, la historia no es simplemente una cronología de acontecimientos sino un tapiz tejido con personas y sus historias. Al reflexionar sobre las múltiples capas de la historia de Mansa Musa, obtenemos un aprecio no solo por él, sino también por las complejidades del mundo que lo formó y que él, a su vez, transformó. A medida que nuestra investigación sobre Mansa Musa, el hombre etiquetado como el más rico de la historia, se acerca a su fin, el flujo y reflujo de su narrativa, el eco y la resonancia de su historia, continúan desconcertando e inspirando. La riqueza del emperador de Malí se extiende así mucho más allá de los límites de su imperio y su época, imprimiéndose de nuevo en cada generación que la encuentra. A medida que llegamos a su fin nuestro viaje de descubrimiento, una cosa queda claramente clara: la historia de Mansa Musa, la narrativa críptica de su riqueza, la inspiradora historia de su Hajj, y su monumental impacto en la historia africana se unen para otorgar sobre nosotros una inspiradora saga de éxito y audacia. En conclusión, la vida de Mansa Musa no es simplemente un recordatorio de una era de fabulosa riqueza y opulencia. También es una crónica de un líder comprometido, un economista astuto, un musulmán devoto y un monarca asombrosamente generoso, cuya influencia continúa resonando en los escalones de África y las páginas de la historia.